Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Antes de iniciar el episodio, quiero advertirte que no te dejes engañar con el título ni la miniatura de este video. Aunque nuestro protagonista de hoy es el mismísimo Vlad el Empalador, ex príncipe de Valaquia, no tiene nada que ver con la temática del vampirismo. Ya sé, es Drácula, y un enorme número de personas en todo el mundo, desde que se publicó la icónica novela de Bram Stoker del mismo nombre, ha creído que tanto el personaje real como el personaje de Bram Stoker tienen algo que ver, pero el mismo Stoker dijo que nada tenía que ver su personaje vampírico con el personaje histórico de Vlad Tepes, que es el protagonista de nuestro episodio de hoy. Lo único que tenían en común era el apodo de Drácula, pero nada más. Aún así, la vida y obra de este personaje real, perteneciente a la nobleza rumana de la antigüedad, es más que interesante, y dependiendo cómo le vaya a este episodio, iniciaré una nueva sección, titulada Personajes infames de la historia. Y es que, aunque Vlad Tepes no ha sido un vampiro sanguinario que vivió varios siglos y se encargaba de cazar infortunados viajeros para llevarlos a su castillo con el objetivo de beber su sangre como en la novela, sí fue un guerrero sádico, cruel, despiadado y hasta un poco lunático. Para la gente en Rumanía es visto en la actualidad como un héroe nacional debido a sus acciones, pero en el resto del mundo se le recuerda como un personaje casi tan sádico como Attila el Huno o hasta el mismísimo Hitler. Bien dicen que la historia la cuentan los que ganan, así que vamos a ver qué tan cierto es esto y si Drácula era un hombre o un monstruo. Comencemos. Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y es considerado un héroe nacional en Rumanía. Tepes fue el segundo hijo del príncipe Vlad II Dracul de Valaquia. Vlad III y su hermano menor Radu estuvieron como rehenes en el Imperio Otomano en 1442 para asegurar la lealtad de su padre hacia este régimen. Drácul padre y su hijo mayor Mircea murieron asesinados después de que Juan Hunyadi, gobernador regente de Hungría en aquella época, invadiera Valaquia en 1447. Hunyadi colocó en el trono a Vladislao II, primo segundo de Drácul, quien en el otoño de 1448 lo acompañó en una campaña militar contra los otomanos. Estos últimos decidieron apoyar a Vlad III, nuestro Drácula, para ocupar el trono de Valaquia. En octubre de 1448, Drácula invadió el principado, pero Vladislao regresó y tuvo que refugiarse en la corte otomana a fines de ese mismo año. Después, Vlad se dirigió a Moldavia en 1449 o 1450 y de ahí se dirigió a Hungría. Las relaciones entre Hungría y Vladislao, versión larga de Vlad, se deteriorarían a tal punto que
que en 1456 Vlad invadió nuevamente Valaquia, aunque esta vez con apoyo de los húngaros. El príncipe húngaro pereció combatiendo a Vlad, quien se hizo con el trono valaco. Luego comenzó una purga entre los boyardos valacos para fortalecer su posición. También entró en conflicto con los sajones de Transilvania, que apoyaron a sus rivales Dan y Basarab Laiota, quienes eran hermanos de Vladislao, y a su medio hermano ilegítimo Vlad el Monje, quien compartía además nombre con él. Vlad saqueó las aldeas sajonas y se llevó a los capturados a Valaquia, donde mandó a empalarlos, lo cual inspiró su apodo de El Empalador. El sultán otomano Mehmed II, el rival más grande en la vida de Vladislao Drácula, envió a 2 emisarios para comunicarle a este que debía rendirle vasallaje, pero Drácula hizo capturar y empalar a estos 2 emisarios enviados por Mehmed II. En febrero de 1462 atacó el territorio otomano y masacró a decenas de miles de turcos y búlgaros. Mehmed lanzó una campaña contra Valaquia para reemplazarlo con su hermano Radu. El príncipe intentó capturar al sultán en Targoviste durante la noche del 16 al 17 de junio de 1462. Los otomanos abandonaron el principado, pero cada vez más valacos abandonaban a Radu, te recuerdo, hermano de Vlad. Vlad viajó a Transilvania para buscar ayuda del rey Matías Corvino de Hungría a finales de 1462, aunque este ordenó apresarlo. Vlad Drácula estuvo cautivo en Visegrad de 1463 a 1475. Durante este periodo, las anécdotas sobre su crueldad comenzaron a extenderse por Alemania e Italia. A petición de Esteban III de Moldavia, se liberó a Vlad en el verano de 1475. Drácula combatió en el ejército de Corvino contra los otomanos en Bosnia a principios de 1476, un año después de su liberación. Las tropas húngaras y moldavas lo ayudaron a que Basarab Laiota, quien había destronado a Radu, hermano de Vlad, abandonara Valaquia en noviembre de 1476. Basarab regresó con el apoyo otomano a finales de ese mismo año, y finalmente Vlad murió enfrentándolo en las cercanías de Bucarest antes del 10 de enero de 1477. Los libros que describen sus actos de crueldad se encuentran entre las primeras superventas en los territorios de habla alemana. En Rusia, las historias populares sugirieron que Vlad pudo fortalecer el gobierno central solo mediante la aplicación de castigos brutales, y la mayoría de los historiadores rumanos adoptaron una opinión similar en el siglo XIX. Durante su vida, Vlad firmaba sus documentos en latín como Ladislaus Dragulia Vaivoda Partium Translapinarum. Su patronímico rumano, Dragulia, pronunciado también como Dragulea, Dragolea o Draculea, es un diminutivo del epíteto Dracul, heredado por su padre Vlad II Dracul, quien en 1431 fue admitido en la Orden del Dragón, creada en 1408 por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente emperador germánico. La Orden del Dragón fue una orden militar católica de caballeros, generalmente integrada por nobles y príncipes, la cual surgió durante la unión de Hungría y Croacia a finales de la Edad Media. Fue fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría, quien posteriormente también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1433 y 1437. La Orden del Dragón tuvo especial importancia en Hungría, Croacia, Serbia, Alemania e Italia.
Según una copia que se conserva de sus estatutos, la orden estaba obligada a defender a la Santa Cruz y a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Los miembros de la Orden del Dragón portaban el símbolo del dragón, símbolo que ha aparecido en diferentes medios de ficción, incluyendo la serie Hemlock Grove, que incluye vampiros y hombres lobo como protagonistas, aunque no se profundiza mucho en el significado de este en dicha serie. Incluso yo mismo he utilizado este símbolo y esta organización clériga para una novela de terror que espero que algún día no muy lejano ustedes puedan leer. Este símbolo del dragón consiste en un dragón serpentino con la cola enrollada alrededor del cuello, que supone una comparación con el Uroboros, símbolo griego representado por un ser serpentino que muerde su propia cola formando un círculo. Sobre el lomo del dragón, desde la base del cuello hasta la cola, aparece la cruz de San Jorge, con la imagen completa de una esfera plateada. El emblema de la Orden del Dragón no ha sobrevivido en ninguno de sus originales, pero ha aparecido acuñada en monedas, en obras de arte y en la misma escritura. Una anotación al edicto original procedente de la Universidad de Bucarest indica que las palabras «O quam misericors est du, piu e justus» podrían haber sido parte oficial del emblema de la Orden del Dragón. Este símbolo podría representar fuerza, por eso el dragón, y el hecho de que esté enrollado en forma de círculo podría comunicar que la orden no tiene principio ni fin, y al contar con la bendición de Dios y de San Jorge, vivirá por siempre para seguir cumpliendo su santo propósito de perseguir herejes e infieles a la religión católica. Dracul, que en rumano significa el dragón, es una forma definida rumana, siendo la terminación ul el sufijo de artículo definido, el equivalente a el en español, y la palabra drac el sustantivo dragón. La palabra drac ha adquirido en rumano moderno la connotación de demonio, ya que la palabra para dragón ahora es balaur o dragón, lo que ha llevado a malinterpretar el apodo de Vlad como el demonio, en vez de el dragón, como era originalmente en su idioma. La razón de esto es que en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que, al menos en cuanto a significado, Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo, en vez de el hijo del dragón. En cuanto al apodo de Tepes, el empalador, proviene de su afición por el empalamiento como método de ejecución, aunque únicamente le fue asignado póstumamente, es decir, una vez que el hombre ya había muerto, alrededor del año 1550. Antes de esto solamente había sido conocido como Cacique Bey, que significa señor empalador, por los turcos otomanos que encontraron sus bosques de empalados. Las historias sobre los actos brutales de Vlad comenzaron a circular durante toda su vida. Después de su arresto, los cortesanos de Matías Corvino promovieron la propagación de estas leyendas y relatos reales. El legado papal de Nicolás de Modrus ya había escrito sobre tales historias al Papa Pío II en el año de 1462. 2 años más tarde, el Papa las incluyó en sus comentarios. El maestro cantor Miguel Beheim escribió un extenso poema sobre los hechos de Vlad, supuestamente basado en su conversación con un monje católico que había logrado escapar de la prisión de Vlad. Según una de las historias de Beheim, Vlad hizo empalar a 2 monjes para ayudarlos a ir al cielo, y también ordenó el empalamiento del burro de estos, ya que el animal comenzó a rebuznar justo después de la muerte de sus amos. En 1475, Gabriel Ragnoni, obispo de Eger y un antiguo legado papal, entendió que Vlad había sido encarcelado debido a su crueldad. Ragnoni también registró el rumor de que, mientras estaba en prisión,
Vlad Drácula atrapó ratas para cortarlas en pedazos o para pegarlas en pequeños pedazos de madera como si fuera un mini empalamiento, porque no pudo olvidar su maldad. Este último relato es bastante curioso porque guarda cierto parecido con las acciones del personaje de Renly de la novela de Bram Stoker. Un grabado antiguo muestra a Vlad Tepes en un banquete rodeado por cuerpos mutilados y empalados. Aunque el método del empalamiento ya se empleaba en la China imperial, Vlad Tepes llegó a un sadismo insólito para que la agonía de sus víctimas se prolongase durante horas o incluso durante días. Además, le encantaba crear figuras geométricas con las horcas y estacas de los fallecidos. Una de las múltiples leyendas sobre este personaje también añade que una vez ordenó talar 5 kilómetros cuadrados de un bosque para empalar a 20,000 personas. Sus víctimas habían sido soldados turcos y mercenarios, pero también se encontraban entre ellos nobles y campesinos de su pueblo o cualquiera que despertara su ira. Algunas fuentes afirman que condenó a muerte a unas 100,000 personas durante su reinado, lo que equivaldría a la quinta parte de la población de Valaquia de aquel entonces. Pero el empalamiento, aunque era quizá el método favorito de Drácula para terminar con la vida de sus enemigos y sus opositores, no era el único que empleaba. Y es que este hombre era tan cruel y sádicamente imaginativo que llegó a utilizar armas biológicas. Muy primitivas y nada parecido a lo que conocemos hoy en día, pero armas biológicas a fin de cuentas. Según algunos autores, Tepes llegó a enviar al campamento otomano a un grupo de infectados de sífilis y lepra para que estos expandieran su mal entre el ejército enemigo. Armas biológicas vivientes que se infiltrarían entre las filas enemigas para ganar terreno, incluso cuando no se encontraran en lucha activa en ese momento. La presunta guerra biológica de Vlad III fue mucho más rudimentaria y se dio durante la guerra que mantuvo contra los invasores turcos en el siglo XV. Así lo afirma al menos el arqueólogo e investigador Matthew Beresford en una de sus primeras obras titulada From Demons to Dracula: The Creation of the Modern Vampire Myth. En esta obra, publicada en el año del 2008 y replicada después por otros tantos autores, se especifica que Drácula utilizó al pueblo valaco para tender una trampa a sus enemigos. Y cito, usó a aquellos que estaban infectados con sífilis, tuberculosis o lepra, les vistió como otomanos y les ordenó que se internaran en los campamentos enemigos para infectarles, explica este autor en la mencionada obra. Es difícil saber de dónde le venía a Vlad esta macabra imaginación, aunque es probable que ese resentimiento naciera en 1442, año en el que su padre le envió junto con su hermano Radu a vivir bajo la tutela del sultán turco Murad II, entonces sus aliados contra los húngaros. Con la ayuda de los musulmanes, este sultán asesinó al progenitor de Vlad y logró hacerse con la poltrona de Valaquia en 1448. Sin embargo, su ambición le impidió mantenerse fiel y poco después se enfrentó a ellos durante más de una década. Durante este tiempo, Vlad demostró su barbarie al acabar, según se cree, con hasta 100,000 personas mediante el cruel empalamiento. Esta triste técnica le gustaba tanto que solía agasajar a los dignatarios extranjeros con grandes banquetes rodeados de los cadáveres en las picas que él había capturado previamente. En las crónicas de la época, la mayoría elaboradas después de su reinado, se afirma también que hervía a las personas vivas y desollaba a cientos de sus víctimas simplemente por escarmiento público. El postulado de que Vlad había utilizado armas biológicas no solo fue estudiado y dado a conocer por Matthew Beresford, sino también por el historiador español Jesús Hernández.
No obstante, hay otro académico que cuenta una versión diferente, aunque muy similar e igualmente astuta, que utilizó Drácula para terminar con sus enemigos los otomanos. El medievalista Florin Curta hace referencia a un episodio parecido en el que Vlad disfrazó a un grupo de sus más versados soldados como turcos para que estos penetraran en el campamento otomano y acabaran con la vida del sultán Mehmed II. No lo lograron, pero sí generaron un caos tal como para que los invasores se mataran entre ellos durante horas al considerar que sus compañeros eran unos traidores y habían traicionado a su líder. Lo único que hizo Drácula con esta estrategia, según este historiador de apellido Curta, fue plantar el pánico y la desconfianza entre los otomanos, logrando que, con tan solo unos cuantos chivos expiatorios, terminaran matándose entre sí, sin saber quiénes eran en realidad turcos y quiénes eran los impostores enviados por Drácula. Ahora, sabiendo el tipo de persona que era Vlad Tepes III, alias Drácula, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué tanto tiene que ver este personaje con el Drácula de Bram Stoker? En el episodio que hice sobre la verdadera razón por la que Bram escribió la novela de Drácula y la oscura historia detrás de esta novela, te mencioné que su sobrino bisnieto, tras leer todos los diarios y cartas de su legendario ancestro, afirma que nada tiene que ver el personaje del conde Drácula con el ex príncipe de Valaquia, Vlad Tepes III. Mientras investigaba para este episodio, encontré otro testimonio para apoyar este postulado que tiene bastante peso, cabe mencionar. El inglés Clive Leatherdale es un erudito profesor y editor inglés, quien publicó en 1985 el libro Historia de Drácula, un ameno y riguroso ensayo sobre Bram Stoker y su obra más famosa. El profesor Leatherdale sostiene que el escritor no sabía casi nada sobre Vlad Drácula. Lo único que le enamoró de él fue su nombre, o más bien su apodo, el cual pudo leer en alguna de la escasa y fragmentada documentación a la que tuvo acceso en su época. Pero las diferencias entre su personaje y el personaje de la vida real son bastante notables. Vlad Drácula era vaivoda o príncipe, no un conde, como ocurre en la novela. Y aunque nació en Transilvania, que entonces era una provincia húngara, vivió en Valaquia toda su vida, a diferencia de nuestro querido vampiro, nacido de la mente del irlandés Bram Stoker. Así que la próxima vez que alguien afirme en tono mamador que Drácula, el vampiro, está inspirado en un personaje histórico real, puedes remitirlo a este video. O mejor aún, puedes quedar como un experto en historia del mundo, diciéndole que el escritor irlandés únicamente tomó el apodo de Drácula para su personaje y nada más. Pero fuera de eso, el conde Drácula de Bram Stoker es completamente diferente a Vlad Tepes III. Y no solo eso, sino que Stoker no sabía casi nada al respecto de este personaje real. Pero eso sí, si no has visto el episodio que te mencioné hace unos minutos sobre la verdadera historia de por qué Bram Stoker escribió Drácula, te dejo la etiqueta para que vayas a verlo ahora mismo, ya que, aunque no lo creas, Drácula, el vampiro, en realidad existió y Bram Stoker lo conoció en persona. O al menos, eso es lo que dice en varios de sus diarios privados que no salieron al público, sino hasta apenas el año 2017. ¿Tú qué piensas? ¿Quién te parece más sádico? ¿El Drácula de Bram Stoker o el Drácula de Valaquia? ¿Lo consideras héroe o villano? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios de este video. Dale like si te gustó y si lo deseas haz clic en el botón unirse para apoyar este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook y Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico. Si quieres leer mi novela sobre hombres lobos, demonios de luna llena, el link también lo encuentras abajo en la descripción. Mi novela es exclusiva de amazon.com.mx, así que no podrás encontrarla en librerías, únicamente en el sitio de México de Amazon. Así que, ya sabes, el link lo encuentras aquí abajo. Esto fue
el Grimorio de Riggs y la historia real sobre el Drácula de la vida real. Nos vemos en la oscuridad.